Bueno, este es el video de la teoría y técnica de la entrevista. El equipo está conformado por Nava Martínez, Héctor Eduardo, Rodríguez Torres Esteban y Juárez Morales Marisol. Investigación de mercados 2. Ok, en principio la entrevista es una técnica de gran utilidad en lo que es la investigación cualitativa para la recolección de datos, pues en esta se adopta una forma de diálogo coloquial y la comunicación se vuelve interpersonal entre lo que es el investigador entrevistador y el sujeto de estudio o entrevistado. Todo esto con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. En principio también se puede decir que las entrevistas llegan a ser mucho más eficaces que las encuestas, pues podemos recabar lo que es una información mucho más completa y mucho más profunda de parte de nuestros entrevistados. Entrevista psicológica. Bueno, pasando en esta, podemos definirla en sí como una interacción entre dos o más personas basada de manera privada, social y de carácter formal. Ambas personas van a tener un rol el cual desempeñar, siendo este tanto de anfitrión como el entrevistador y el entrevistado. Además de ello, el entrevistador formará las preguntas y detonantes que el entrevistado responderá y reaccionará. Esto con el fin para recabar información la cual sea relevante, que se, que se procederá a analizar próximamente. Bueno, hay varios tipos de entrevistas por objetivo, como son entrevistas de investigación. Estas tienen como fin el responder a un problema de investigación, las cuales son usadas en las investigaciones cuantitativas como cualitativas. La siguiente es la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Esta ayuda a identificar problemas que se presentan en el proceso de aprendizaje que tenga un alumno dentro de la institución educativa y del aula. La siguiente es la entrevista de orientación vocacional. Tiene como fin el proyectar a un fin profesional. Y está la entrevista clínica, que tiene el fin de conocer al sujeto, conocer las motivaciones, su personalidad y frustraciones. Por último está la entrevista laboral, la que se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto de trabajo. También tenemos los diferentes tipos de entrevista en donde se define el ritmo. Y la primera es la entrevista estructurada o cerrada, donde el entrevistador presenta preguntas las cuales son necesarias y organizadas y se tiene un tiempo estimado de cuándo debe responder y no se pueden hacer preguntas fuera del eje determinado. Estos tipos de preguntas llegan a ser muy específicas y por lo tanto requieren unas respuestas específicas. Luego está la semiestructurada, donde el entrevistador tiene más libertad para manejar lo que son las preguntas y se puede interesar en los temas mencionados al entrevistado para que éste pueda sentirse cómodo y se pueda obtener mejor la información. En esta el entrevistador puede tener más control sobre lo que son las preguntas, puede que ocupe unas súper necesarias o algunas para que el entrevistador esté un poco más cómodo y no son totalmente necesarias. Luego la entrevista abierta, donde el entrevistador no propone ningún tema, es el entrevistador el que lleva la entrevista deteniéndose, retrocediendo, según lo ameriten los temas. En esta el entrevistado es el que lleva más que nada el control, pues a una sola pregunta puede explayarse como él quiera y como quiera, incluso desviarse el tema. En esta este tiene más como la guía. Luego al final está la entrevista tipo panel, que es una entrevista de grupo que se utiliza para evaluar candidatos y hay de 3 o 4 o 5 entrevistadores al mismo tiempo haciendo preguntas a un candidato. En esta se junta un grupo de personas y hay distintos entrevistadores y las preguntas se anotan los que son las más importantes, o sea, no se van a anotar todas las respuestas, sino las respuestas más importantes de los entrevistados. Una vez ya planteadas estos tipos de entrevistas, se procederá a las siguientes fases que deben de seguirse para alcanzar un éxito deseado. En sí la podemos dividir en tres principales, siendo la primera de estas el rapport. Esta tiene la finalidad de iniciar con preguntas del día a día para que el entrevistado se sienta de manera cómoda y tranquila ante la presencia del entrevistador. Esto para que se apoye y incentive a participar. Continuando de esta misma al desarrollo OSIMA, del cual se va a empezar a profundizar cada vez más en el entrevistado. Esto identificando los aspectos de anteriormente
de los cuales se va a intercambiar, analizar y confrontar la información ya una vez aplicada. Esto dando o identificando las problemáticas que se den, también evaluando la toma de decisiones para las soluciones que se debe de tener. Una vez ya se haya profundizado lo suficiente y se haya alcanzado esa cima, se procederá con el cierre, el cual lo vamos a ver como la consolidación de la entrevista. Va a ser la etapa final por la cual se vaya a pasar. En esta se va a indicar exactamente eso, el final de la entrevista, el cual va a ser propuesto o bueno, atenuado por el entrevistador, así ofreciendo al cliente la oportunidad de aclarar malentendidos. Bueno, para una entrevista se necesita de un entrevistador, que es el elemento a cargo de la entrevista. Este define los roles y los tiempos, además de los temas que se van a hablar, y por lo tanto debe de tener la capacidad de escuchar de manera empática. Las preguntas formuladas encaminan al entrevistado hacia las metas y los objetivos propuestos por el entrevistador. Otra cosa más importante son los entrevistados o entrevistador. Son indispensables ya que posee la información que el entrevistador requiere, por lo cual él no controla la entrevista. Entre ellos se pueden encontrar los de personalidad tímida, manipuladora, agresiva y embustera. El otro es el mensaje, ya que es la información que envía el entrevistador al entrevistado. Y el ruido es aquel que provoca una distorsión en el contenido o forma del mensaje. Por último está el canal de comunicación, que es el medio por el que se transmite el mensaje, ya sea verbal o no verbal. Ok, también hay lo que son tipos de entrevistadores, en donde está en principio el estándar, que es como el más común, y este es como el que busca respuestas necesarias para preguntas necesarias. Luego está el entrevistador moderador, este llega a ver en grupos de discusión y le da más que nada libertad a los entrevistados en sus preguntas, en sus respuestas, al igual que en las preguntas para que estos puedan sentirse cómodas. Luego están los entrevistadores de ventas. Estos más que nada buscan lo que son características específicas en los entrevistados y respuestas específicas. Y luego está lo que es el entrevistador incógnita. En este más que nada se espera una respuesta del entrevistado. Por ejemplo, se le otorga una pregunta la cual puede llegar a ser difícil y lo que ocupa no es la respuesta del entrevistado, sino el cómo cómo la plantea, cómo la analiza, cómo piensa y cómo obtiene esa respuesta. Y por último, el entrevistador agresivo, el cual llega como el dicho de trabajar bajo presión, o sea, se ve cómo reaccionan nuestros entrevistados ante la presión de la agresividad de nuestro entrevistador. A continuación, la teoría psicoanalítica. Estas, en pocas palabras, se ve percibida como el conjunto de reacciones impulsivas que van derivadas tanto como son de anhelos infantiles, deseos, demandas y necesidades que están ocultos de la conciencia. Estos, de manera inconsciente por el sujeto, se deben a causas de nuestra vida cotidiana. Bueno, esta está integrada por tres, que es el yo, que es la parte innata de la personalidad. Su propósito es reducir o eliminar la tensión creada por los impulsos primativos. El otro es el yo, que negocia los deseos del ello y las restricciones de la realidad. Y por último está el super yo, que habla sobre la conciencia y el yo ideal. También está la teoría conductista, que incluye una multitud de técnicas como el moldeamiento, reforzamiento positivo y negativo a los programas de razón de intervalo. La observación directa conductual consiste en el registro de las respuestas observables del individuo por una o varias personas. Aquí de qué se habla, o sea, de la conducta de nuestro sujeto o el entrevistado, pues el ser humano se basa en sus experiencias en sus experiencias para reaccionar. Pues si una vez, por ejemplo, algo te hizo daño, tu conducta cuando te vuelvas a topar con esa cosa será evitarlo o evitar que te haga daño, como la última vez. La teoría de la no directividad. En sí dicta que los seres humanos nacemos libres y mantenemos una búsqueda de equilibrio en sí, en nuestro ser. A su vez, los seres humanos tienen una percepción del mundo idealizada e incomparable que dicta su conducta. Esto a raíz de cómo se percibe el mundo bajo influencia de muchas otras experiencias que se ven
conceptualizadas bajo el sujeto. Bueno, por último, por otra parte están las teorías motivacionales, que son las que se refieren a los factores que dirigen y activan el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, es comer, beber, descansar, dormir, entre otros. Entre estas se encuentran las teorías conductuales de la motivación, las teorías de aprendizaje social de la motivación, las teorías cognitivas de la motivación, las teorías de la motivación inconsciente, las teorías socioculturales de la motivación y las teorías humanistas de la motivación. Ok, la resistencia es una fuerza en el entrevistado que se opone a aquello que se busca en la entrevista. Esto que también son como mecanismos de defensa y estos se plasman cuando una pregunta llega a incomodar o nuestro entrevistado no está de acuerdo y puede desarrollarlos ya sea instintivamente, inconscientemente o conscientemente, todo esto para evitar responder la pregunta. Bueno, sentido de transferencia. En sí es un proceso psicológico del cual se transfiere y reactiva las relaciones intrapersonales y sociales nuevas, las que se acaban de adquirir. En estos podemos ver que se denominan Grenson a las subdivisiones que se caracterizan de esta misma. Tenemos el sentido de impropiedad, que es la reacción del sujeto ante un estímulo de manera exaltada, la intensidad, sentir algo por alguien que excede el conocimiento de mismo, la ambivalencia, que en sí es la relación entre el sentimiento y la manera de expresarlo, ya que no son una misma cosa. Los caprichos, que son reacciones inconscientes y erráticas que van a detonar al sujeto. La tenacidad, que es la reacción de transferencia difícil de eliminar. Y a continuación se da la transferencia tanto negativa y la positiva. La positiva en sí es el sentimiento amistoso y afectivo hacia el entrevistador. Y la negativa es la expresión hostil y de enojo que había ante el entrevistador. Además, se puede tener el sentido de contratransferencia, que en sí son las actitudes, sentimientos y pensamientos que experimenta el entrevistador durante la entrevista. Otro tema que también viene son los mecanismos de defensas. Pueden encontrar una intensa y negativa experiencia emocional en sus terapias. A esto le llamó la angustia. Esta es una molestia por naturaleza y amenaza que desintegra el equilibrio que mantiene la salud emocional. En estos hay varios tipos, tales como son la represión, la regresión, el desplazamiento, racionalización, negación, proyección, sublimación, identificación, formación recreativa y la fantasía, que son sueños irreales. Todos estos son para prevenir, se hacen para prevenir pensamientos dolorosos o peligrosos que pueden generar ansiedad. Por eso se buscan, no son recomendables para pensar. Y la ansiedad que puede derivar, aquí pues la ansiedad es la angustia que se debe mencionar, que Freud describió. La ansiedad surge de situaciones en que el sujeto no puede manejar la atención. Aquí puede ser lo que es ansiedad objetiva, que es un miedo que ocurre por el exterior, o sea, por las cosas a nuestro alrededor, las situaciones. Ansiedad neurótica, surge en la ansiedad que no está directamente vinculado hacia algún objeto definido en el exterior. Se genera entre el yo y el ello, ya que el ello necesita satisfacerse. Al no obtener lo que tenía, el yo se confunde y se atemoriza, dando como resultado una sensación de peligro latente. Y la ansiedad moral, que surge por el miedo de las demandas del super yo, y es percibido como autodesprecio, culpa, deseos de castigo y en algunos casos sea la depresión. La catarsis. En sí es la explotación de emociones detonado bajo un hecho o narración de una problemática, surgiendo de esta manera espontáneamente ante una relación interpersonal ante el entrevistador y entrevistado. En sí es la manera en la que te expresas de manera errática. Esto bajo un estímulo de mucha presión, de la cual te va a llevar a detonar esas emociones que se tienen tanto reprimidas o bajo perfil muy bajo. Bueno, los datos de identificación del entrevistador primero se empiezan con los datos generales del entrevistado,
Después la explicación de cómo y por qué surgió la entrevista, indicando las expectativas del entrevistado. Por tercera, da el contexto y circunstancia en el que se desarrolló la entrevista, lugar, confort, condiciones en que se desarrolló la entrevista, actitud y clima. La cuarta es la transcripción de la entrevista, la cual debe ser muy minuciosa de los diálogos y situaciones surgidas durante el proceso. La 5 es la interpretación de la entrevista, la que es la personalidad del sujeto, interpretaciones de los motivos inconscientes del comportamiento del entrevistado, soluciones a sus situaciones problemáticas. Hay que estructurar la interpretación así como la esfera personal, esfera social, familiar y relación afectiva. Por otra está la interpretación global, sean las conclusiones extraídas del proceso, así como los elementos más sobresalientes y pertinentes para el motivo de la valoración. Y por último está el procedimientos y estrategias usadas en la entrevista. Especifican las estrategias particulares que usó el entrevistado durante la entrevista. En el informe de la entrevista escolar y familiar, en primera son los datos sobre el alumno en su contexto familiar, que son características personales y relaciones sociales, grado de autonomía, su juego y ocio, salud u otras intervenciones extraescolares y actitudes y hábitos en los estudios. Luego, el número 2 son datos sobre el propio medio familiar que favorecen o dificultan el desarrollo del niño, como su estructura familiar, cómo es la relación con los familiares, cuáles valores predominan en el hogar, la vida cotidiana y el ocio, la actitud ante las necesidades especiales del hijo en caso de ser necesarias y ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y relación familia con escuela. Al último, el punto 3 son datos sobre el entorno social que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno, que son características y servicios del pueblo o barrio o los grupos de referencia fuera del contexto escolar y familiar. Por último, la integración de los datos en el expediente psicopedagógico. En sí, al obtener dichos datos, se pasará a ser procesados, analizados y divididos en subdatos, como lo son los datos personales del sujeto entrevistado, los profesionales que han intervenido para ver qué fue los detonantes o el motivo por el que haya pasado, el motivo de la valoración. Este va combinado con los profesionales que han intervenido, o sea, van de la mano. Como cuarto punto, el procedimiento de valoración. ¿Qué tipo de estrategia se empleó para llevar a cabo ese procedimiento y llevarlo a cabo? La historia personal del sujeto, o sea, en sí mismo, ¿qué es lo que lo llevó a estar en ese punto? Aspectos sociofamiliares, ya que dichamente se ve que comúnmente están relacionados a la forma de actuar del sujeto, síntesis diagnóstica, modalidad educativa recomendada y orientaciones para su mejoría. Eso sería todo. Gracias. Y muchas gracias. Bye. Gracias.